Hola, ¿qué tal a todas y todos nuestros escuchas? Bienvenidos a este podcast sobre temas de educación especial. El día de hoy tendremos la participación de varios panelistas que nos hablarán sobre la intervención en el ámbito familiar, escolar y comunitario, específicamente de padres y madres de familia en la educación de niños y niñas autistas. Es un tema importante puesto que la participación de estas figuras familiares en su educación, en la escuela y en la casa serán determinantes en los resultados respecto a tratamientos conductuales y en general en la vivencia integral del niño o niña en lo que respecta a su educación. El día de hoy estaremos hablando sobre esto y además tendremos la oportunidad de conocer datos acerca de un estudio realizado en México sobre la percepción de madres y padres respecto a la participación en la educación de sus hijos e hijas. A manera de contexto hay que considerar que a México le hace falta mucho camino en la educación tradicional y por tanto en la educación especial. Así que bueno, sin más, bienvenidos y bienvenidas una vez más y vamos a escuchar la participación de nuestros panelistas el día de hoy. Buen día, muchas gracias. Inicialmente el autismo fue visto por varios investigadores como un cierto tipo de síndrome en pacientes esquizofrénicos o incluso un autismo infantil precoz. Sobresaltaba que había una similitud en una serie de rasgos, por ejemplo, la falta de contacto afectivo, obsesiones por ambientes sin cambios, la existencia de retraso, alteraciones del lenguaje y del habla o las repeticiones de actividades sin flexibilidad, mostrando que los síntomas se presentaban desde edades tempranas en el desarrollo. Actualmente podemos entender al autismo como un trastorno o disfunción física del cerebro y que provoca discapacidad en el desarrollo. Si bien sus causas no están del todo claras, varios autores las atribuyen a factores psicogenéticos o biogenéticos, resaltando deficiencia de neurotransmisores, afecciones neurológicas o incluso infecciones virales que se pueden suscitar antes, durante o después del parto. Por las décadas de 1970, muchos psicólogos ponderaron el trabajo de las técnicas de modificación conductual, que buscan enseñar a los niños habilidades escolares y para la vida diaria. Va a resaltar la importancia de identificar al niño en su entorno, con los estímulos externos que lo rodean. En un enfoque educativo especializado, se buscará incrementar el lenguaje y las destrezas sociales, buscando además minimizar aspectos como las agresiones. Hay que recalcar algo. Es de suma importancia la participación activa de los padres en este tratamiento conductual. No hay que verlo solo desde el ámbito escolar o clínico, sino abordarlo como un trabajo multidisciplinar, lo que claro nos dará mejores resultados. Muchas gracias, Victoria, por tu introducción sobre el autismo. Son evidentes las necesidades y ante esto, Michelle nos comparte una primera guía de actividades para la integración. Como ya se mencionó, la participación activa de los padres en el manejo del autismo es de suma importancia. Sin embargo, resulta esencial contar con herramientas que les ayuden a poner en práctica este conocimiento. Por ello, quiero presentarles algunas de las actividades generales que sirven como un recurso inicial para la integración educativa de personas con autismo, las cuales se pueden enseñar a los padres para intervenir en el tratamiento conductual de sus hijos. Como primer paso, es crucial comprender y aplicar métodos como el reforzamiento, para aumentar las conductas deseables al proporcionar una recompensa o elogio, y la extinción para disminuir las conductas no deseadas al no prestarles atención. En suma, es importante diseñar un plan detallado que identifique situaciones desafiantes para el niño y con ello se establezcan metas claras para la intervención. Identificar los contextos en los que el niño enfrenta mayores dificultades es vital para desarrollar estrategias efectivas que aborden estas situaciones. También es esencial descubrir qué estímulos son más efectivos para motivar al niño y aprender a utilizarlos adecuadamente durante la terapia. Un aspecto clave es promover habilidades que mejoran la interacción del niño con su entorno y les ayuden a expresarse de manera adecuada. Ahora, es fundamental practicar estas técnicas y recibir evaluación constante para perfeccionar la interacción y el enfoque terapéutico. Por último, es imprescindible llevar un seguimiento detallado de las conductas del niño para monitorear su evolución y, de ser necesario, realizar ajustes en el tratamiento. Estas actividades son fundamentales para que los padres puedan apoyar a sus hijos de manera efectiva y colaboren estrechamente con los terapeutas en el proceso de tratamiento e integración. Mil gracias, Michelle. Ahora, Nubia, háblanos, ¿qué importancia tienen las creencias de los padres y madres sobre la educación de sus hijos?
Mira, tenemos muy clara la importancia de la influencia que tienen los padres de familia en la educación de sus hijos. En términos generales, Valdés y Urías nos hablan de dos tipos de factores de influencia, que son los de insumo, que están relacionados a las cuestiones económicas y los recursos que invierten los papás en la educación de sus hijos, y los factores procesales, que se refieren a las expectativas, participación y culturalidad de los papás. Sin embargo, existen otros elementos que también influyen en la relación que tienen los papás con los resultados educativos de sus hijos. Principalmente estamos hablando de las creencias. Las creencias son todas estas representaciones que los humanos tenemos sobre la realidad o sobre algo en específico. Por supuesto que estas creencias son diferentes en cada persona y marcan una gran diferencia en cómo los papás perciben la importancia de la educación y cómo actúan en consecuencia. Pero recordemos que para que exista una educación de calidad, la institución escolar, la familia y la sociedad deben actuar en conjunto. Cuando los padres se involucran activamente, no solo en la casa, sino también participando en las actividades escolares, esto promueve cambios significativos en el sistema educativo. Valdés y Urías nos hablan sobre algunos modelos que explican esta relación. Por ejemplo, el de la taxonomía de participación de padres de Martiniello, los niveles de participación de Flanmey y el modelo de Epstein. No vamos a ampliar información de cada uno de ellos ahorita, pero me parece que podemos rescatar los puntos principales y sus elementos en común. Podríamos decir que el primero es la crianza. El estilo de crianza va a determinar qué tanto se va a apoyar a los hijos en cuestiones escolares. El segundo es la participación, ya sea dentro del entorno escolar, en apoyo al personal docente o como agentes con poder de decisión, por ejemplo, en los comités de padres de familia. Y el apoyo que se da en casa con las actividades curriculares, es decir, cómo los papás apoyamos al aprendizaje cognitivo de nuestros hijos como un respaldo hacia el maestro. Por último, recordemos que la educación es un esfuerzo colectivo, requiere de la participación activa de todos los actores involucrados. Con esto en mente, es importante continuar explorando y discutiendo cómo podemos fortalecer estos lazos entre familia, escuela y comunidad para el beneficio de los estudiantes. Nubia, muy interesante cómo influyen estas creencias y cómo los hábitos también son parte importante de esto. Ahora, vámonos a los hechos. Azucena nos comparte estudios relacionados realizados en México sobre este tema. Hola, muchísimas gracias. Es un placer estar con ustedes. Entrando en materia, me gustaron 6 aspectos interesantes de algunas investigaciones que Urías y Valdés se encargaron de recolectar sobre la participación de los padres en la educación de sus hijos aquí en México. El primero es que las madres contribuyen más a las tareas de sus hijos que los padres. El segundo es que en México sigue existiendo creencias por parte de los padres sobre que la educación es solo responsabilidad de la escuela. El tercero, los jóvenes que tienen ambos padres tienen mejor rendimiento académico. ¿Por qué? Bueno, en las familias monoparentales no se les dedica el tiempo debido a sus hijos. El cuarto, hay universitarios con éxito académico y ese éxito se debe al apoyo familiar y no tanto a la educación o economía de los padres. El quinto es que la participación de los padres y madres disminuye en medida que la edad del hijo aumenta, pues no es lo mismo ayudar a un niño de primaria a uno de preparatoria. El sexto, el apoyo que dan los padres a los hijos en su educación debe ser de cantidad y calidad. A partir de estas investigaciones, podemos señalar la importancia de que los padres contribuyan en la educación de sus hijos, pero muchos padres mexicanos no están atentos a las necesidades educativas, ni siquiera saben su grado escolar, sus maestros o las materias que llevan. Un hecho muy lamentable aquí en México. Bien lo mencionas, Azucena, son lamentables muchos de los aspectos revelados en este estudio. Creo que no terminaríamos de abarcar los contextos y las situaciones a las que nos enfrentamos cuando hablamos de la educación y más aún de la educación especial y el involucramiento de padres y madres. A manera de resumen, mi compañera Doris nos comparte algunos datos importantes rescatados del podcast del día de hoy. El autismo es considerado como un trastorno o disfunción física del cerebro que provoca discapacidad en el desarrollo del individuo. Crea una población con necesidades educativas especiales, ya que el tratamiento conductual no solo debe reflejarse en el ámbito escolar o clínico, también se enfatiza en el apoyo que debe venir del ámbito familiar. Cuando las familias se involucran, se emplean técnicas básicas de modificación en la conducta,
y crean planes estructurados para identificar, crear, reconocer las necesidades del niño de manera que puedan intervenir determinando recompensas, fomentando el desarrollo de habilidades y practicando las técnicas aprendidas con este. Sin embargo, en la actualidad, las necesidades educativas especiales en niños con autismo no entran dentro de las prioridades de los padres que trabajan, ya que se encuentran todo el día fuera de casa y cuando regresan no tienen la energía ni el interés para relacionarse con sus hijos. Es por eso que el cuidado de los pequeños recae en los abuelos u otras personas. Además de todo ello, Doris, ya para concluir y despedir a quienes nos escuchan, niños y niñas no solo terminan al cuidado de los abuelos, sino que muchos padres y madres responsabilizan a la institución en su totalidad de la educación de sus hijos e hijas, como ya se mencionaba, sin tomar en cuenta que el trabajo es comunitario, es en equipo. Ahora tomemos en cuenta, como ya se ha expuesto, que el camino aún es largo por recorrer, dado que las escuelas de educación especial también requieren un involucramiento no solo con los niños y las niñas, sino también otorgar a los padres y madres los espacios adecuados de expresión de dudas e inquietudes respecto a la educación de niños y niñas. Además, hay que tomar en cuenta la cantidad de contextos tan variados en los que se desenvuelven. Sin duda concluimos lo primordial que resulta estar respaldado y fortalecido en los lazos familiares por el bien de los procesos educativos y los resultados en la educación. Nos despedimos agradeciendo la participación de nuestras panelistas, Victoria, Michelle, Nubia, Azucena y de mi compañera Doris. Todas les deseamos un excelente día.